o buscando la identidad final, los discursos, para ir por esa franja de votantes independientes que todavía piensan qué es lo que van a hacer. Siempre lo decimos, son los que no aman ni odian ni al kirchnerismo ni al gobierno de Cambiemos Hoy, Juntos por el Cambio. Pues bien, ¿cómo setean ese discurso? Habíamos visto ayer que en esta curiosa variación ornitológica, las palomas se transformaban en halcones en el espacio oficialista y veíamos como, por ejemplo, Vidal ya desde el domingo pasado en el programa de Jorge Lanata le apuntaba más fuerte a Kicillof y a la Cámpora, diciendo que si gobierna Kicillof, gobernará la Cámpora, connotando, por supuesto, negativamente eso para asustar, supone uno, a las clases medias, pero también veíamos a Horacio Rodríguez Larreta pegándole muy duro con palabras poco habituales de un hombre acostumbrado a dialogar y a consensuar y a acordar básicamente de los más dialoguistas, de los más palomas del oficialismo, pegándole duro, por ejemplo, a Grabois, que hoy le contestó y dijo que no entendía nada y un poco perplejo por la posición discursiva de Horacio Larreta. Bueno, ¿quién se sumó hoy muy firmemente y muy nítidamente a esta ola de halconización? El presidente Macri, que le dio una entrevista a Longobardi, creo que saldrá el día domingo, pero ya hubo algunos anticipos en donde Macri le pega muy duro básicamente a los gremios, también a Sergio Massa, vamos a ver algunos adelantos de eso, le pega duro a Viró de Aerolíneas, a Sergio Palazzo en su disputa con Mercado Libre. Básicamente ustedes ven ahí un discurso que se ha girado un poco, si ustedes quieren, al centro y centro derecha. Es como si después de la llegada de Pichetto se hubieran corrido los umbrales discursivos. Por supuesto, hablábamos de Pichetto, que ya no tiene reparos en hablar de marxismo, etcétera, y veíamos que hubiera sido imposible esas palabras en boca del propio Macri. Juega de líbero ahí discursivamente Pichetto y lo dice. Entre paréntesis, ojo que Pichetto ya dijo hoy, lo dijo ahí con la gente de la AMIA o de la DAIA, que el tratado de entendimiento con Irán fue un error político, pero no un delito. Es decir, no crean que no va a haber diferencias conceptuales con Pichetto. Me corro de allí y voy a hablar de Alberto Fernández, que me parece es el que tiene mayor dificultad, junto con el Espacio Todos, para setear el discurso. Digo, para el kirchnerismo duro, Alberto es blando. Para los independientes, por momentos, Alberto se pone duro. A Alberto le dijeron, vaya a la casa de alquiler de disfraces y disfrácese de freno, porque para acelerador ya tenemos al kirchnerismo duro y a Cristina. Vos tenés que hacer de freno. Andá a pescar al medio, girá hacia el centro, Alberto. Y Alberto a veces tiene estos ímpetus más impulsivos, se ha peleado con los periodistas y entonces se desperfila de la propuesta original. Hoy ya salió a decir que Macri apagó la economía y que él va a prender la economía. La gran pregunta es por el espacio intermedio, muy esperado durante mucho tiempo para salir de la grieta y la polarización. Vamos a hablar hoy en este programa con el representante máximo de ese espacio, que es el doctor Roberto Lavagna. Voy a presentar entonces quién me acompaña. Está Fran Jueguen. Hola, Fran. ¿Qué tal? Buenas noches. Daniel Santa Cruz. ¿Cómo estás, Diego? Pablo Sirven. Hola, Diego. Y el mismísimo doctor Roberto Lavagna, a quien le agradecemos enormemente la deferencia de estar aquí con nosotros. Gracias. ¿Cómo está, doctor? Gracias a la invitación. Gracias. Bueno, en general nuestra primera pregunta no necesariamente es periodística. Es, ¿cómo anda usted? Como si fuera terapia. Digamos que bien. ¿Cómo está Claudine, su esposa belga que vino a la Argentina y no entendió? Y ahora otra vez Roberto en campaña. Habíamos dicho que no. No, pero lo estamos aceptando. Lo está aceptando. Lo estamos aceptando. Pues son muchas horas, ¿verdad? Sí, sí, son muchas horas y presiones de diverso tipo, pero lo está aceptando y generalmente empieza a interesarse y a hacer alguna pregunta de esas que parecen ingenuas pero que son las peores. ¿Cuál recuerda a propósito de eso? Una de las últimas le dijo y usted se quedó pensando, porque son las más fuertes a veces esas que vienen.
Sí, sí, la verdad no, en este momento no me acuerdo. En realidad hemos hablado poco los últimos 2 días porque estuve en San Juan, Es verdad, entonces efectivamente el nivel de diálogo cambia, ¿no? Muy bien, lo invito a ver un informe que un poco sintetiza la situación actual y charlamos con el doctor Labaña. A ver. Cuando falta exactamente un mes para las PASO, la campaña se torna más intensa. A pesar de que el oficialismo habría repuntado un poco en las últimas semanas, la estrategia parece ser confrontar directamente con el kirchnerismo e instalar que son ellos o nosotros. Declaraciones de Durán Barba. La gente no piensa ni siente necesaria una tercera alternativa. Esa polarización cada vez es más fuerte. Los dirigentes oficialistas ejecutan la teoría del estratega ecuatoriano endureciendo el discurso. Muestran lo que son, ni siquiera es que cometan errores, esos son. Hace un rato se cagaron a tiros 2 facciones de ellos en un frigorífico no sé dónde. El kirchnerismo, por su parte, intenta correrse de ese extremo bajo la figura de Alberto Fernández y la aclaración constante que el ex jefe de gabinete debe hacer sobre el nivel de incidencia que podría tener Cristina en una futura conducción parece desgastarlo más aún que su contienda electoral con Mauricio Macri. Por esa lucha interna afloran algunos nervios y discusiones. Mercedes, tenés que leer lo que dije al día siguiente en el diario Clarín que se conoció lo del pacto. Yo escuché la nota de Nelson Castro. Pero ¿por qué no lees, Claro. ¿por qué no lees además de escuchar? Dale. Pero ¿por qué no lees? Yo te pido que no me interrumpas, déjame que te conteste. En el medio de estos dos extremos se ubica el espacio liderado por Roberto Labaña. La estrategia del exministro de Economía está clara: diferenciarse del macrismo y del kirchnerismo. ¿Lo vas a dejar volver? ¿Lo vas a dejar seguir? Elegir entre el miedo y el dolor no es alternativa. Solo vos podés terminar con esto. Y solo se puede hacer con consenso. En un mes tendremos los primeros datos oficiales y al no resolver internas importantes, estas PASO pueden empezar a definir el próximo presidente. Bueno. A raíz de esta última frase, me vino a la memoria una de sus últimos comentarios. Pero en las PASO no se elige presidente, ¿eh? ¿Por qué mezclan todos los argentinos? ¿Qué piensa Y usted? algo de razón tiene, no se elige presidente. Es otra cosa, es un momento en el cual probablemente la gente se pueda expresar mucho más libremente. No tiene esta discusión sobre el tema del Lo que pasa, voto, doctor, que del voto en los útil últimos y días demás, los ¿no? analistas, encuestadores, hablaron de una polarización tan fuerte que eso haría que las PASO fueran tomadas como una primera vuelta. Pero Yo sé que es usted algo sabe figurado esto. Usted sabe pero... que esto es una maniobra, ¿no? ¿Usted no cree que hubo eso publicaciones el día de hoy que fueron muy claras. ¿A qué se refiere? Es ¿Cuáles todo un publicaciones? armado. Bueno, los diarios en general, el día de hoy en particular, Clarín... Había un porcentaje que no sumaba más de 100%. Por eso, no digo... ¿Usted no cree en la encuestas, polarización? ¿No cree? Depende de qué hablemos. La demanda no hay polarización. Las mismas encuestas que parecen hablar de polarización le dicen que el 40% no quiere votar ni por Macri ni por Cristina. Yo digo ni por lo malo ni por lo peor, ni por lo peor y lo malo, el orden en que ustedes lo quieran poner. Esas mismas encuestas le dicen eso. O sea, la demanda social es esa. Queremos una alternativa. Después todo el aparataje político y las propias insuficiencias, quizás de respuesta que le podamos dar, hace que aparezca y se fuerce una polarización. Pero en todo caso, si esa polarización se da en la primera vuelta, tiene un sentido. La pregunta ingenua, pero no tan ingenua, de mi esposa era correcta. Acá no se juega nada en términos de elección, se juega otra cosa, que es lo que están tratando de forzar quienes quieren la polarización. Esta es como la primera vuelta, sería las PASO. Eso es lo que están intentando hacer los que quieren la polarización. Vamos a explicar. De ambos lados, del gobierno y del sector del cristianismo, porque los dos están convencidos que salen ganando si su opositor es el otro. Lo que se olvida de decir es que el que sale perdiendo es el país. El que sale perdiendo es el ciudadano común, porque, recordémoslo,
Ambos son parte de un fracaso. El gobierno anterior, 4 años, este gobierno 4 años, 0 crecimiento de Argentina. En realidad, cuando digo 0, soy generoso, porque siendo exacto, a raíz de la caída de los últimos 2 años, da por debajo de 0. O sea, Argentina perdió 8 años. Con un régimen intervencionista, populista, además, y con un régimen conservador ligado exclusivamente a las finanzas. Bien, vamos a hablar, por supuesto, de economía con el doctor Labaña. Yo quería dar una vueltita más por estas encuestas que se publicaron efectivamente y al espacio del doctor Labaña le dieron, si no me recuerdo mal, 6.9, digamos, alrededor de 7 puntos. ¿Qué le pareció a usted? Ahí está, eso es Fornoni, ¿no? 39.9, 38.2, esto es en la primera vuelta, y 6.9 a consenso esto federal. Es Seita, ¿no? Es esto que estamos charlando. Seita. Sí. El que arma este tipo de cosas. ¿Y qué le parece? Alguien pone el nombre. Bueno, no tiene nada que ver con otras que hablan de valores de 12, 13%, pero déjelo, no tiene mucha importancia. Si tenemos conciencia de que es algo armado, ¿no? Es algo armado para convencer de que hay una polarización y que debe haber una polarización. Nosotros, al revés, tenemos un planteo distinto. Ni el pasado, que fracasó, ni el presente, que fracasó. Vamos a intentar un futuro distinto. ¿Y qué indecisos, digamos, que si tiran algunos para el lado de Cristina Kirchner, de Alberto Fernández, y otros indecisos que podrían tirar para Mauricio Macri, de cuáles estarían más cerca ¿Dónde se nutren? Digamos, ¿no? Depende de quién miren. A lo mejor si me miran a mí, es más del sector macrista. Si la miran a Graciela Camaño, probablemente sea exactamente lo contrario, sea del sector kirchnerista. Doctor, usted hablaba de futuro recién. En los últimos días hubo una disputa entre Sergio Palazzo, el secretario general de Bancarios, y Mercado Libre, alrededor de la afiliación de estos empleados que trabajan en estas plataformas nuevas, ¿no? Palazzo proponiendo que deberían ser afiliados de sus sindicatos. Bueno, a ver, ahí está Palazzo. Puntualmente nosotros estamos reclamando el encuadramiento sindical para que cobren salario y tengan los mismos derechos que todos los bancarios, todos aquellos trabajadores que venden, ofrecen o promocionan productos financieros, porque así lo establece nuestro convenio colectivo y así lo establece nuestro estatuto, que nosotros tenemos que tener esa representación. Mire, yo conozco menos este caso, que es más reciente, y conozco un poco más, y ya lo he dicho públicamente, el tema de las low cost. Si yo tengo que elegir entre un sector sindical, por legítimo que sea ese sector, y millones de argentinos que antes no viajaban por avión, y que hoy viajan, el número que salió en los últimos días es del orden de 6 millones y medio de personas, yo elijo por la mayoría de los habitantes argentinos. ¿Y en este creo caso? Que este es un criterio que hay que utilizar. En este caso, primero, no entiendo muy bien que quiera defender a gente que gana mucha más plata que en el sector financiero formal. ¿A quién no entiende? ¿A Palazzo? Bueno, acá él acaba de decir, es para defender a... Claro. Que no lo defienda. Los programadores ganan más que los ganan bancarios. Infinitamente más plata que en el sistema bancario. Y si esa defensa termina implicando, por eso como es más nuevo, le digo, es más difícil decirlo, termina implicando que millones de argentinos vamos a tener menos facilidades de orden de conectividad y demás de orden financiero, no, me quedo con... Pero hay otro problema, es muy importante lo que estamos charlando. Me quedo con los argentinos, me quedo con los o sea, habitantes, usted está más para y no sintetizar, con un veo como los medios a veces fuerzan síntesis que son incompletas, pero usted estaría más cerca de la posición de Galperín, de Mercado Libre, que de Palazzo. No hace falta llegar tan lejos sobre las empresas como Mercado Libre y demás, como pasa con Google, con Apple y demás. Hay toda una discusión hoy, no en Argentina, sino en el mundo, de cómo se les cobra impuestos, de manera tal que no me ponga del lado de este. En este tema específico creo que fui claro. Si tengo que elegir, elijo por la gente.
En ese sentido, ¿hay que trabajar sobre los convenios laborales? ¿Hay que pensar en una reforma laboral o no? A ver, sí y no. El gobierno de Macri, el Fondo Monetario y demás creen que previo a que la economía arranque, le vuelvo a recordar que hace 8 años que está estancada, hay que hacer estas reformas. No es así. Las reformas hay que hacerlas en una economía que ya arrancó. Y le voy a dar un ejemplo, que es Vaca Muerta. Vaca Muerta, donde un gobierno provincial y un dirigente sindical, después el gobierno nacional se colgó porque le convino políticamente. Pero en realidad fue un gobierno provincial y un gobierno sindical, hicieron un proceso de reforma. Ahora, ese proceso de reforma, ¿de qué vino acompañado? De la creación de 30.000 puestos de trabajo. ¿Se da cuenta? No es, si hacemos esto, le va... No. En el medio de una expansión, ahí se hacen los acuerdos como ya existen en otros sectores, no inventaron nada. El sector metalúrgico grande ya tiene estos acuerdos desde hace muchos años, pero siempre hechos en el marco de un plantel en expansión y con muy buenos salarios. Este es un sector especialmente y claramente próspero, el del petróleo y el gas, y es como más fácil hacer un acuerdo porque el yacimiento, que es como un tesoro, está ahí. Este gobierno de Macri plantea que hay que hacer una reforma laboral, o por lo menos acuerdos sectoriales, si no una gran reforma, no necesariamente, pero sí sectoriales, para poder crecer. Usted plantea, esto es como huevo gallina. Primero crezcamos, después reformamos. No, primero habrá bajado la tasa de interés. Él no creerá, nadie puede creer en su sano juicio que la economía va a arrancar y que algún beneficio se va a obtener por hacer una reforma jubilatoria o una reforma laboral. Eso es una tontería mayúscula. Con esta tasa de interés nada funciona, absolutamente nada, ni ahora ni con algunas reformas. ¿Y si usted baja la tasa y se le va el dólar? Ah, pero escúcheme, esa es la política económica, es toda la política económica. La manta corta. ¿Y cómo se haría? Las cosas, pero ¿cómo se hace? Como se hizo otras veces, como se hizo en el 2001 y en el 2002. La economía se la pone en marcha, ¿cómo? Poniéndole plata en el bolsillo a la gente, sin grandes saltos, de manera progresiva, de manera persistente, para que recuperen el 16% de salario que perdieron en el último año y medio. ¿De dónde sale esa plata? ¿Cómo se le pone? Sí, se lo digo ya, pero déjeme terminar. Sí, entonces, claro. usted empieza por ahí. Cuando usted logra hacer eso, se mueve el consumo. Y cuando se mueve el consumo empieza la recuperación, que tiene otros condimentos del cual si quiere podemos hablar. Bueno, ¿cómo se hace? Sí. Se sube el salario mínimo que después se empuja para arriba todo lo demás, se modifican las indexaciones de los créditos que hoy son indexaciones por inflación y se la pone por alguna combinación por debajo de la inflación y se alargan los periodos de financiamiento, se eliminan los impuestos a las ganancias a los trabajadores. Todo eso lo que hace es ponerle un poquito de plata en el bolsillo a los trabajadores, a los jubilados, y ese proceso empieza a mover el consumo. Cuando se mueve el consumo, inmediatamente lo que uno tiene que hacer es poner la inversión. ¿Se acuerda la inversión que iba a haber lluvia de inversiones? Nunca hubo lluvia de inversiones. ¿Por qué? Porque no hay demanda. ¿Para qué se invierte? Salvo que a uno le den un subsidio como en la energía eólica. Pero si no, ¿para qué se invierte si no hay mercado? Si el gobierno le dijera, o el paradigma, o donde piensa el gobierno le dijera, usted sube, pone plata en el bolsillo, pero se le va a disparar el déficit. No, es exactamente al revés. ¿Usted no vio las informaciones de los últimos meses del fondo que cada vez que viene se asombra de que bajó la recaudación? ¿Y cómo no va a bajar la recaudación? Hay cosas que son obvias. O sea, se podría ponerle plata a la gente. Pero por supuesto, ¿cómo arrancó doctor, la economía en el 2002? Doctor, ¿cómo? ¿Con emisión también? ¿Con emisión monetaria? No le dije para nada con emisión, le dije, estoy hablando en este caso de salario. ¿Y por qué cree que el gobierno no lo hace si es tan sencillo, digamos, el mecanismo? ¿Por qué este gobierno no lo...? Porque tiene otra ideología. Como tuvo otra ideología Menem Cabal, o como tuvo otra ideología el gobierno militar con Martínez de Oz, creen en otra cosa.
que terminan siempre mal, muy mal. Pero permítame, explique, yo soy un humilde psicólogo, no sé nada de economía. ¿Cómo se hace con eso del salario para subirlo? ¿Cómo es concretamente eso? Pero se decide en el convenio, ¿cómo se llama? Las paritarias. No, ni siquiera es la paritaria, es la del salario mínimo. El salario mínimo vital en el salario vital y móvil, se decide ahí, hay un medio. Eso después corre el resto de los convenios. ¿Qué pasa ahí, doctor, le pregunto, con la inflación, ¿no? Porque uno tiene salarios, tiene dólares, tiene tarifas. A ver, y son esas variables las que... Sí. Entonces, ¿no? Haga al revés. ¿Por qué no me explica? ¿Por qué con una tasa que es la más alta del mundo, con una economía en absoluta recesión, con 300.000 puestos de trabajo perdidos en blanco, más los que se perdieron en negro, que se estima que el número son otros 200.000, medio millón de argentinos que perdieron el trabajo, en esas condiciones de recesión, la inflación sigue en torno al 40%. ¿Se da cuenta? Entonces, no pidan solo explicación de un lado, pidan la explicación del otro. ¿Este remedio está resultando? No. Cuando tomaron el gobierno tenían 25% de inflación, lo cual era una muestra del fracaso del gobierno anterior, y ahora tienen 40%. Supongo que el dólar pisado y sin tarifa pisada. La economía funcionando genera recursos, genera mejoría en la situación fiscal y ayuda, entre otras cosas, a bajar la tasa de inflación de manera genuina, no con tasas de interés absurdas, sino por la vía de una economía que genera recursos. Pero son absurdas, le pregunto desde conocimiento. El gobierno lo que dice es que son tasas que reflejan cuál es la inflación que hay y son tasas reales. Pero ¿cómo van a ser? ¿No podría tener tasas negativas? Pero no, a ver, el mes pasado ganaron más de 20% en dólares. Quiere decir que hay una combinación de tasas absurdamente altas y un sentarse arriba del dólar. ¿Se acuerdan los que criticaban sentarse arriba de las tarifas? Ahora se sentaron arriba del dólar. Están planchando y le va el a pasar lo mismo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué le va a pasar? Va a pasar lo mismo que pasó con las tarifas. En algún momento alguien tiene que asumir la realidad de que así no o sea, va. dice que están atrasando el dólar para ganar la selección o intentar ganar la selección. Por supuesto, claro. Y alguien va a pagar, si ganan ellos, lo tendrán que pagar ellos mismos, si no lo va a tener que pagar. Ahora, doctor, en manta corta, porque todo el tiempo, a mí me parece, no sé, espero que del otro lado les parezca también interesante esta discusión de cómo es real, de cómo por lo menos ideas alternativas y si son viables o no, porque circuló algún diálogo que usted tuvo con Macri, en donde aparentemente, y si es real, usted le dijo algo de las tasas, o sugirió algo acerca de que hay que crecer, y Macri bastante efusivamente, no sé si fue con usted o afuera de la charla, dijo, a mí también me encantaría crecer. ¿A quién no le gustaría crecer? Bueno, si le encanta crecer en serio, tiene que hacer que sus palabras se correspondan con sus hechos. Lo primero que tiene que hacer es cambiar la política económica, que desde el día 1 fue un fracaso. Esto es así, y el fracaso se refleja en 4 años de caída del Producto Bruto. Ese es el fracaso. Eso es lo que mide en una economía, por supuesto le podría decir el aumento de la pobreza, etcétera, etcétera. Son todas cosas que ocurren, que son reales. Cuando toca el pavimento y dice esto es real, que vaya a una villa y que mire lo que es una villa, eso también es real. Doctor, el dólar vale hoy 42.80, 60 el minorista, suponga usted 43. ¿Cuán atrasado está? Yo sé que siempre dice, ¿cuánto vale? La Baña dice que el dólar... Olvídese de eso porque no le voy a contestar, porque usted sabe que eso lo que están esperando es para decir, ¡ay, desestabilizan! Hablemos de realidades. En ningún lugar del mundo se gana entre 20 y en algunos casos 28% mensual en dólares. Punto. Y si el dólar, y si le dijera, este es un plan de... Esto es un shock room, esta es una terapia intensiva. Se podía haber espiralizado. Apenas podamos, vamos a bajar las tasas. Este es el discurso más o menos del gobierno. Sí, sí. Esto este no es el plan, esto es transitorio. No, está bien, pero ¿sabe qué? Para eso hay que tener credibilidad. Y el gobierno ya perdió credibilidad. ¿Por qué perdió credibilidad? Porque yo lo digo, no, porque dijo los brotes verdes, la lluvia de inversiones, el próximo semestre. Nada se cumplió. Tome el caso de la lluvia de inversiones, que es muy interesante. Hubo una lluvia de inversiones, de adentro para afuera.
En estos 4 años, siempre uso cifras oficiales, balance del Banco Central. En los 3 primeros años del gobierno de Macri se fueron de Argentina 60.000 millones de dólares. ¿Por qué se fueron? ¿Porque son malos? No. Se fueron porque en una economía capitalista se busca rentabilidad. Como en Argentina no hay rentabilidad, porque la economía está estancada, se busca en el exterior. Y entonces fueron a Uruguay, Paraguay. Las inversiones argentinas en los últimos años en Paraguay son excepcionales, siempre Chile, y algunos irán a Miami o a Suiza, pero esto es así, van buscando rentabilidad. ¿Y esa falta de rentabilidad tiene que ver con la presión tributaria? ¿Con qué tiene que ver? Tiene que ver con que la economía está parada. Después, si quiere, podemos ver de vuelta por qué está parada, entre otras cosas, sí, por una presión tributaria absolutamente insoportable. Por eso, junto con poner plata en el bolsillo a la gente, hay que bajar inmediatamente el impuesto a las inversiones, sobre todo a las inversiones que ayudan a crear trabajo. ¿Y hay margen fiscal? Sí, claro. ¿Por qué fallaron los 2 gobiernos anteriores, poniendo las cosas sencillas? Porque uno jugó al consumo, como si uno pudiera distribuir sin preocuparse de la producción. Obviamente la producción no subió, el consumo sí, es una razón inflacionaria. Y este gobierno fracasó porque jugó a la lluvia de inversiones, que no vinieron. En la economía, alguna vez lo he dicho, es como un mecanismo de relojería, donde cada ruedita mueve la otra. La ruedita del consumo mueve la inversión y la inversión mueve el consumo. Doctor, y así crecen las economías. Cerrando más o menos el bloque económico, el tan mentado acuerdo Unión Europea-Mercosur, que tanto celebró el gobierno y que tanto fustigó el kirchnerismo, ustedes tienen una mirada aprobatoria de ese acuerdo, pero quieren conocer la letra chica. ¿Qué hay que hacer para que eso funcione? Pero miren, muy sencillo. Yo fui negociador en parte en algunos años de este acuerdo, en el cual no se pudo llegar precisamente a valga la redundancia, a un acuerdo porque las diferencias eran muy grandes entre los 2 países. Mire, la mejor manera de que a uno no le digan dinosaurio, cosas por el estilo, porque Argentina es un poco agresiva, me pongo detrás de Macron, el presidente de Francia. ¿Qué dijo Macron? Por ahora todo bien. Yo digo lo mismo, por ahora todo bien. Inmediatamente dijo, pero vamos a someter a un análisis exhaustivo para ver cuáles son las ventajas y cuáles las desventajas. Bueno, digo exactamente lo mismo. Cuando tengamos la letra chica, y si lo dijo Macron, debe estar bien. Doctor, supongamos que su espacio le puede ir bien, le puede ir más o menos, pero va a tener una representación parlamentaria. Va a ganar alguien, si es este gobierno, va a impulsar algunas reformas. Lo decía Jueguen, seguramente algo de lo laboral va a querer hacer, previsional va a querer hacer e impositiva. ¿Contarían con sus votos? Dígame qué van a hacer con las tasas de interés, dígame qué van a hacer con la política monetaria, dígame qué van a hacer con la política de ingresos, y si esas cosas van en el sentido de lo que nosotros estamos diciendo, de hacer arrancar una economía, no hay en el mundo economías en zona de paz con 8 años de estancamiento. Entiéndanlo, es un caso excepcional, lamentablemente excepcional por lo negativo, no por lo positivo. Entonces, si esas cosas son contestadas en el buen sentido, y de eso hablamos en su momento con Macri, ¿por qué no dar el apoyo a Macri o a quien sea? Ahora, si va a ser... Y ahora repito una frase que me dijo a mí, pero la repito porque después la dijo en público. Si no, no la repetiría. Voy a hacer lo mismo, pero más rápido. Eso es lo peor que nos puede pasar. Por Dios, no. Porque eso lo único que va a hacer es empeorar las cosas. Bien. Entonces, que no hagan lo mismo. ¿Usted se refiere a que a reformas? A todo. Dijo, voy a hacer lo mismo, pero más rápido. Pero ¿usted cree que hace falta una reforma previsional? Como la que está haciendo Brasil en este momento. Sí, pero claro, en todo el mundo hace falta una reforma previsional. O no sabemos que la vida se ha prolongado entre 10 y 15 años. Y eso tiene efecto sobre los sistemas jubilatorios. Les digo porque cuando se reformó la fórmula... Pero usted no puede hacer eso en el mismo momento en que está ofreciendo rentabilidades absurdas
en el mercado financiero. Usted tiene que tener cierta ética en cómo distribuye los costos, los esfuerzos en la sociedad. Usted no le puede pedir esfuerzo a los jubilados en medio de una, voy a usar una palabra muy fuerte, una orgía financiera, porque esto ya no es una fiesta, esto es una orgía financiera. Bien. Pablo, hace la última y tenemos que hacer primera tanda. Sí, capaz que la dejo picando. No, el tema del peronismo en la historia, ¿no? Que siempre está buscando en algún punto una experiencia más republicana, que hasta ahora es inédita. Creo que el doctor Cafiero estuvo cerca, llamó a elecciones internas la única vez en el peronismo y le fue mal. La experiencia Bordón Álvarez en el 95 también. Y ahora, en el último tiempo, se había formado este espacio de alternativa federal con usted. No, conmigo no. Bueno, pero que No hablaban del tema y estaban cerca en ese sector, ¿no? Massa, Urtubey, el senador Pichetto también, ¿no? ¿Por qué Chiaretti. Claro, ¿por qué no se llegó finalmente a un consenso como se llama su espacio, ¿no? Paradójicamente no hay consenso salvo con usted mismo, sería. No, así que para usted consenso es amontonamiento. No, le digo. Si usted cree que pero si no hay nadie no hubo que consenso porque no se amontonaron. No, yo no digo de amontonar, pero si no encuentra. No nos vamos a amontonar. A ver, ¿por qué? Muy sencillo, porque ¿para qué? ¿Cuánto cuesta entenderlo? Los que dijimos ni Macri ni Cristina, estamos ahí, ni Macri ni Cristina. Fui yo, si usted quiere, y Urtubey ahora. Juan Manuel Urtubey, si usted quiere, y Juan Manuel Urtubey. Estamos juntos. Los que no están son los que se fueron. ¿A dónde se fueron? Bueno, se fueron hacia un lado o hacia el otro, porque, y aquí la cito a Beatriz Arlo, no fueron capaces como Ulises de atarse al poste y no dejarse atraer por los cantos de sirena. Algunos se fueron para un lado, otros se fueron para el otro. Pero quería interna, que usted no quería. No, pero ¿cómo voy a hacer interna con los que se están yendo? Bien. Antes. No, ¿qué es antes? Igual. Es el mismo proceso. Lo que pasa que, por otras razones más complejas, algunos querían eso. Pero la verdad que se estaban yendo. Y yo lo sabía. Era obvio que se estaban yendo. Entonces, si estaban yendo, que se fueran. ¿Qué es lo que usted sabía que se estaban yendo? ¿A qué se refiere? Pero no, ¿cómo no voy a saber? No sabíamos que estaban negociando o de un lado o del otro. Massa. Todos los que se fueron. ¿Qué piensa de Massa allí en el espacio de todos? Nada, es una decisión personal de él. ¿Y su mirada sobre eso? No, ninguna. No tengo por qué opinar. Yo no tengo por qué opinar de lo que hacen otros dirigentes. Yo opino sobre lo que hacemos nosotros. Nosotros dijimos, con absoluta coherencia. Lo que pasa es que en la política argentina pareciera que no les gusta la coherencia. Les molesta la coherencia. No, coherencia y conducta. Ni Macri ni Cristina, eso dijimos el primer día, ahí estamos. Yo tengo una idea, vamos a ir a un corte y a la vuelta yo lo veo al doctor Lavagna con ganas de decir cosas. Yo personalmente quiero, si se puede uno imaginar, o le damos las llaves imaginarias de la Casa Rosada y nos cuenta qué haría en los primeros 30 días. Tiene llaves, o si no, le damos un bastón. Como psicólogo, ¿qué quiere? Que le empiece a contar sobre mi mamá y todas esas sobre cosas. Su mamá, ¿qué haría en la Casa Rosada los primeros 30? En la Casa Rosada, le acabo de decir hace unos minutos, inmediatamente ponerle plata en el bolsillo a la gente e inmediatamente bajar los impuestos que tienen que ver sobre todo con la pequeña y mediana empresa en materia de inversiones y de costo laboral. Introduciría inmediatamente la discusión en Argentina sobre la recentralización de la educación, lo dije desde el primer día también. Es el ensayo de los años 90 ha terminado en un desastre. Que la educación vuelva a la nación a manejarla. Y la educación vuelva a la nación. Es un punto, ahora podemos hablar de eso. Momentito, perdón, con una aclaración. No es que un mandón en Buenos Aires va a fijar cómo van a ser las cosas. Hay un Consejo Federal de Educación, se tendrá que poner de acuerdo en materia de contenidos, de designación de educadores, de pruebas de eficiencia de los educadores y prueba de eficiencia de los alumnos. Vamos a hablar de educación. Una sola cosa para todo el país. Bien, primera tanda. Ya volvemos. Bueno, seguimos compartiendo el programa de hoy con el doctor Roberto Lavagna. Le agradecemos.
estamos explorando la idea de poner plata en el bolsillo a la gente. Quiero compartir con usted lo que dijo Alberto Fernández sobre este tema. A ver. Lo que voy a hacer es empezar a aprender la economía. Que la economía vuelva a funcionar. Hace 3 años y medio, casi 4, que Macri apagó la economía. Como dejamos de consumir, dejamos de producir. Como dejamos de producir, aumentó el desempleo. Como aumentó el desempleo, aumentó la pobreza. Este ciclo lo vamos a revertir, generando, recomponiendo el salario de la gente para que la gente vuelva a tener dinero para consumir. Ahora sí, eso es lo bueno de la existencia de este espacio que no es ni el pasado ni el presente, sino el futuro. Que empiezan a permear los temas. Ese tema no lo dijo de manera demasiado distinta, ¿no? Ahora, la economía estaba estancada pero de antes, se parece, ¿no? ¿en qué se diferencia usted? No, Yo para eso entonces voto a Alberto. En un montón de cosas, porque también dijo se apagó la economía en los últimos 4 años. Claro. Se equivocó, le faltaron los 4 años anteriores donde también se apagó la economía. Permítame, ¿cómo se le pone? Un señor tiene un taller mecánico. ¿Cómo se le pone plata a ese señor que tiene un taller o que trabaja en un taller? Depende de lo que usted quiera. Porque si es un trabajador de ese taller y usted le elimina el impuesto a las ganancias, ya ahí le puso plata. Si subió el salario mínimo vital y móvil, seguramente su salario va a subir un poco. ¿A cuánto se puede eliminar ganancias? Si es un empresario, si en lugar de ser un trabajador es un empresario, le habrá bajado el impuesto a las ganancias, particularmente si es pyme, en la medida en que él reinvierta y cree trabajo. Ejemplo, no es teoría esto. Vaya al periodo 2002, 2005, 2006, donde la economía partió de menos 10, en realidad de menos 16, y terminó creciendo 9% por año acumulativo durante 5 años. Doctor, está ahí para quien lo quiera ver. Las circunstancias nunca son idénticas, pero hay cosas que son parecidas. Y cuando dice, esta sola cuando dice, pero antes estuvo Remes-Lenikov haciendo un gran ajuste, la pobreza llegó al 57%, la salida de la convertibilidad fue un gran esfuerzo para el país y La Baña agarró, sin quitarle méritos, gran parte del trabajo hecho. Sí, a ver, a mí no me importa quién. Si usted quiere ponérselo a otro, póngaselo a otro. Pero mire la experiencia. Mire esa experiencia. Usted quiere ponérselo a otro, póngaselo a otro. Ya lo han hecho montones de gente. No hay problema. No es un tema de autoría, es un tema de esquema de pensamiento. El esquema de pensamiento es distinto del esquema de pensamiento del gobierno militar, del gobierno peronista de Menem Cavallo, Pero la idea de un Remes, del que tiene que ajustar, como si este gobierno también hubiera tenido la necesidad de ajustar para después un ciclo próspero. ¿De qué ajuste están hablando? La economía caía 16%. ¿De qué ajuste están hablando? No inventen cosas, pero son temas menores, la gente hoy está interesada en lo que viene y no el pasado. Simplemente le digo, pónganle el nombre que quieran, miren esa experiencia porque es una experiencia distinta. Punto, es una experiencia distinta a las muchas que ha hecho Argentina bajo el gobierno radical, bajo el gobierno peronista, bajo los militares, bajo el gobierno de Cambiemos. ¿Y por qué se cortó, doctor, esa experiencia? ¿Sabe cuál es el país que tiene más acuerdos firmados con el Fondo Monetario Internacional? Argentina. ¿Sabe cuál es el país donde más fracasos hubo en los acuerdos? Argentina. 18, 19 sobre 22 acuerdos. ¿Sabe los únicos acuerdos que terminaron bien? 2 por allá al principio, cuando Argentina entró, 56, 57, 58, y 2 ahora en ese periodo del 2002. ¿Por qué cree que Néstor Kirchner quiso cortar ese proceso virtuoso? Según él, porque había decidido tomar el manejo de la economía. Eso fue lo que él me dijo el día que me pidió de dejar el Ministerio de Economía. Doctor, ¿usted se va por eso o se va después de denunciar una cartelización en la Cámara de la Construcción? ¿Se va por cuestiones institucionales o por cuestiones vinculadas al manejo de la economía? 3 cosas ustedes elijan o un mix de todos ellos. Denuncias sobre precios en la obra pública, última semana de octubre en la Cámara de la Construcción, frente a 800 constructores.
donde uno de los directores de la Cámara, cuando terminó el discurso, me dijo: doctor, justo acá lo viene a decir. Si leen los diarios de la época, es tal cual lo dice. ¿Dónde quiere que lo diga? Es acá donde lo tengo que decir. Y hice la denuncia correspondiente a la Comisión de Defensa de la Competencia. Segunda cuestión... el manejo de la economía. No. Segunda cuestión fue la reunión de Mar del Plata. Idea, coloquio no, idea. antes de eso, esa es la tercera. La segunda, la reunión de Mar del Plata de los presidentes, donde yo me puse a buena parte de las posturas que tuvo Kirchner, inútilmente agresivas en aquel momento, ¿se acuerdan? Cuando vino Bush. Al carajo. La contracumbre. La contracumbre, todas cosas absolutamente inútiles. La tercera es la que usted dice, IDEA. El presidente hace anunciar por radio que si un ministro va a IDEA, que está prohibido que los ministros vayan a IDEA porque había 4 o 5 invitados. Y yo fui, punto. ¿Le puedo hacer dos chiquititas? La obsesión ¿Qué va a mía? ser un presidente? Después de eso tiene que pedir la renuncia, ¿no? Tenemos que ir a una tanda. ¿Se necesita un control de capitales para que vengan capitales y se queden un año, medio año? ¿Hace falta regular eso o usted no lo tocaría? Depende de lo que usted haga. Si usted pone una tasa de interés muy alta, usted va a traer capitales especulativos que después se van a ir y le van a hacer mucho daño. En ese caso, usted trata de tomar alguna medida, no de control, sino una medida que le saca rentabilidad. ¿Y qué se puede hacer concreto? Usted dice, ahora tiene la llave, ¿cómo puede bajar la tasa? Ni siquiera es un impuesto. Basta con decirle... usted se tiene que dejar el 30% del capital que está ingresado, se queda acá a una rentabilidad baja. Con lo cual, el promedio de rentabilidad entre la alta y la baja hace que... como un encaje le ponen. Es como un encaje, esa es la palabra, exactamente. Y no corre riesgo que se le levante el dólar y dice, bueno, está bien, adiós Argentina, y haya un problema, una corrida, algo. No pasó eso. ¿Por qué va a pasar? Si la economía argentina anda bien, si la economía argentina está creciendo, ¿por qué va a ocurrir eso? Esas cosas ocurren en las economías paradas, justamente, en las economías en crisis, donde la gente busca... A ver, en Venezuela buscan huir, punto, por razones hasta de seguridad. Y acá lo que buscan es rentabilidad en otro lado, como ya lo expliqué antes. Bien. Hasta en Bolivia, que es una economía dirigida. Vamos a hacer última tanda y el fragmento final de la charla con Roberto Lavagna, algunos temas políticos, algunas definiciones. Ahí ya vamos a estar de vuelta. Lavagna, Pablo. Bueno, hace pocos días tuve la oportunidad de hacerle una entrevista, una larga entrevista para Hablemos de Otra Cosa, a Marcelo Tinelli, que hizo una irrupción en el verano política muy inesperada, ¿no? En un momento estaba con muchas entrevistas, hasta él mismo reconoce, ¿no? Que dice que le ofrecieron, o le estaban ofreciendo, o él imaginó que le ofrecían la candidatura a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Pero hay un tramo del programa que se refiere un poco a la relación con el doctor Lavagna. Veamos. Es Lavagna. Con Roberto. No, con Roberto, yo lo que dije, a ver, Pablo, yo siento que Roberto es un gran dirigente político. Siento que tengo mucha admiración, mucho respeto por él, pero me parece que se equivocó en algo importante. Me parece que para ser dirigente político y construir, tenés que tener empatía con la gente. Tenés que tener relación con la gente. Y ya cuando él plantea esta situación de que no va a ir una interna, de que no quiere, él quiere ser él, el consenso pasa por él. Encima se llama consenso, ¿no? No, pero ahí me mató. Y siento que fue el golpe, el mazazo que para mí se le dio a Alternativa Federal. Para mí el mazazo fue ese, el que él no haya podido entrar en ese espacio. A partir de ahí, bueno, cada dirigente después dijo, bueno, voy para tal lado, fue para tal otro. Macri, muy inteligente, lo llamó a Pichetto, me parece perfecto. ¿Y por qué no hicieron las internas entre ellos? Si eran como 3 o 4. Si querían tantas internas, ¿por qué no hicieron las internas? ¿Por qué se ocupaban de mí? Y el caso Tinelli, ¿qué buscaba, digamos, Tinelli al acercarse a usted? ¿O qué hablaron y por qué finalmente no funcionó? No. A ver, Tinelli es uno más de un conjunto de gente de la sociedad civil con la cual se habló.
Facundo Manes, Donofrio, Beatriz Arlo, pues es uno más de la sociedad civil. Tuvimos un muy buen diálogo, pero como suele ocurrir cuando llega el momento, y en este caso ni siquiera se llegó a la cercanía del momento, de dar un paso a la política, a la gente le cuesta, porque la política en Argentina tiene mala fama, ¿no? ¿A Tinelli le cuesta ese salto? Creo que a todos, me parece que a todos. Quien más lejos probablemente llegó fue Manes, y sin embargo a último minuto también. Pero fíjese que él lo elogia de algún modo, ¿sí? Dándole importancia. Usted fue el masazo, lo del año fue el masa, con lo cual tiene mucho peso. Es opinión de él, que obviamente probablemente no conocía la información que otros conocíamos. Digo, yo sabía que se estaban yendo, yo sabía lo que estaban negociando. Ninguna de estas cosas ocurrieron de repente. Pero Pichetto se va cuando usted ya se va, después posterior. No, olvídese de... Pichetto negociaba antes. ¿Ya estaba hablando con el gobierno? Pichetto se va recién cuando José Manuel Urtubey le dice a Macri 2 veces, y lo digo porque es público y porque él lo ha dicho, 2 veces que no a ser él candidato a vicepresidente. Y entonces aparece otra posibilidad y es ahí donde se va. Pero no es posterior a que no se terminó de consolidar ese espacio y que usted se había ido, etcétera. No, porque ese espacio nunca se iba a consolidar, porque era un rejunte de gente que tenía cosas distintas. Digo, ¿qué es una mezcla de gente que cree en Cristina, otros que creen en Macri y otros que dicen ni Macri ni Cristina? ¿Qué es ese rejunte? Explíqueme qué es ese rejunte. Y cuando se dice, la Baña le falta, tiene que ceder, tiene que ser más político. En la política tenés que ceder. Es más empatía tiene que tener. ¿Sabe lo que pasa? Generalmente la gente que ha hecho toda su vida en política piensa de esa manera. Yo no me considero ni siquiera un político. Yo he estado en política en determinados momentos bastante claves, el gobierno de Alfonsín, siendo muy joven el tercer gobierno de Perón. Más como tecnócrata. Pero sí, no, tampoco quiero ese punto. Hay un punto intermedio entre la política y la tecnocracia. Y yo, el grueso de mi vida profesional, en número de años y demás, es en la actividad estrictamente privada, que nada tenía que ver con el Estado. Yo no era ni agente de obra pública, ni nada de eso. Nada tenía que ver con el Estado. Cada tanto, cuando las condiciones me parecían interesantes y para hacer las cosas que yo pensaba, por ejemplo con Alfonsín para hacer el acuerdo con Brasil, que yo había preparado para Cafiero perdió con Luder después, en definitiva, ustedes saben, es derrotado, y cuando entro específicamente para hacer eso. Doctor, lo llevo si no hubiera entrado. Rápidamente. ¿Qué pasó con la expectativa del progresismo ligado a usted? Porque pareciera que en la conformación final ahí Lifshitz quedó, digamos, más periférico, Margarita ni siquiera está en un lugar. ¿Qué pasó con el progresismo? A ver, usted decidió que Lifshitz es periférico. Digo, usted decidió, porque por ejemplo, Lifshitz es un muy posible jefe de gabinete si fuéramos gobierno. Las relaciones con Lifshitz han sido impecables, su comportamiento ha sido de una seriedad y de una responsabilidad. ¿Y Margarita? Total. El caso de Margarita es distinto. ¿Por qué? Nosotros teníamos 3 mujeres importantes para la provincia de Buenos Aires. Chiche Duhalde, Camaño y Margarita, con perfiles distintos, una metida en la cosa social, la otra metida más en cuestiones ligadas a lo institucional, a la corrupción y demás, y Camaño con un conocimiento del territorio y del manejo del Congreso para un eventual bloque como el que usted hablaba en el Congreso, ¿qué es lo que decidió a favor de ella? Yo decidí cortito, a favor de ella. ¿Cómo es su vínculo con Barrio Nuevo? ¿Cómo se lleva ahí en ese vínculo? No nos vemos mucho, pero tenemos un vínculo hasta ahora muy razonable.
La postura sobre el aborto quizás era lo que el gobernador de Santa Fe actual por ahí está más distante de Urtubey, ¿no? Que tiene una postura más conservadora. ¿Cómo sería su posición respecto a este tema? ¿Cómo es la sociedad argentina? La sociedad argentina es eso, está mezclada. Mi posición personal, yo lo he dicho muchas veces, es provida. Y mi posición como eventual presidente es el llamado a una consulta, donde ¿vinculante? En paz, con tranquilidad, vinculante, discutamos esto con seriedad, que todos nos comprometamos a respetar el resultado y a respetar a los otros, y una condición fundamental, que nadie sea obligado a hacer algo que no quiere en esta materia. Y esto vale para el aborto, pero va a valer para cosas que vienen. Viene el tema de la eutanasia, por ejemplo, también. ¿Y usted qué dice, breve? En esa cuestión de valores, la consulta a la sociedad y el respeto del resultado es fundamental. Bien. Doctor, muy corto. La polarización se está impulsando desde el Instituto Patria y desde el Estado. En caso de que lleguemos a un balotaje y no esté usted en ese balotaje, ¿está más cerca de Macri y del modelo de Macri o está más cerca del modelo de Alberto Fernández? A ver, ahí aprendí una respuesta, yo ahora daba una respuesta más... no sé si decir más de fondo, pero Juan Manuel Urtubey el otro día le tocó contestar a la respuesta y dijo: cuando uno va a jugar el campeonato mundial va para ganarlo, entonces no tiene que explicar qué va a hacer si no lo gana, lo va a ganar. Bueno, bien. Me parece una buena respuesta, mejor que la mía. Doctor Lavagna, gracias por esta charla. Se quedan con Dolores Caen Danvers, Destino. Nos vemos mañana.